Bueno, hermanos, les había enviado el primer trabajo que van a hacer. Y ayer ya no nos dio tiempo de explicar más o menos lo que van a hacer. Yo quería preguntarles si tienen alguna duda. Eh, ¿O es todo muy claro para ustedes? Hermana Ruth, quería preguntarle, ¿el trabajo se va a realizar como ensayo o es a manera de cómo se envió cuestionario? ¿Cómo lo contestamos o cómo lo elaboramos? ¿A medida que, hermana? Hermana, que si el Bueno, trabajo que vamos a realizar se elabora como un ensayo o se elabora como contestando el cuestionario que su merced nos envió. sí, es como un cuestionario nada más, no tiene más trabajo. Ah, ya, listo, gracias, hermana. Pero sí tienen que hacer un trabajo de análisis. Y si Ah, no gustan, simplemente contestar, sí, sino reflexionar sobre la respuesta. exactamente, esa Listo, es la base, la listo. reflexión, porque todas estas preguntas he estado viendo que se trata de la cosmovisión para aprender, para otra, todo lo que hemos visto que se trata de la cosmovisión ya abarcamos todo. Entonces, de todas las clases que se dieron anteriormente, son estas preguntas. Estas preguntas te valen en un 50% de su calificación final. Y esto solamente es responderlas, ya sea de forma individual o si están trabajando en equipo, trabajar con los que están a su alrededor. Se recuerda que al principio les había comentado que evangelizaran a una persona. Luego me preguntaron si era posible hacerlo con un equipo, y sí, es posible hacerlo en equipo. Este trabajo también es posible que lo hagan en equipo, claro que sí, pero la idea es que ustedes individualmente reflexionen sobre la cosmovisión de la, de la sociedad donde están, de las esferas en que se desenvuelven, y responder las preguntas. Esa es la idea. Ahorita terminamos la parte de la cosmovisión y vamos a entrar en una parte donde vamos a ir un poquito más adelante para que puedan elaborar la segunda 50 parte del trabajo, la monografía que les pedí. Estas preguntas son cómo se transmite la mentira. Ustedes primeramente van a elegir una mentira que se da dentro de su cosmovisión, dentro de su país. Cuando elijan una mentira que se está diciendo que está en las raíces de su sociedad, entonces van a analizar esa mentira. Y las preguntas son 7, me parece, preguntas. Voy a ver. Sí, son 7 preguntas. Sí, identifica una mentira en la que Satanás usa para esclavizar y destruir a tu cultura en particular. ¿Cómo se transmite, cómo se comunica esa mentira? Recordemos el tronco. Luego, ¿qué comportamiento está produciendo esa mentira? Las ramas, cuáles son las consecuencias de tales comportamientos, que eso nos lleva a los frutos que está dando nuestra sociedad.
nuestra cosmovisión dentro de nuestros países y obviamente nuestros frutos como cristianos. Pero si tenemos, si podemos hacerlo, investigar la historia de dónde viene esa mentira, dónde se origina esa mentira y qué nos dice la palabra de Dios, cuál es la verdad de Dios, la verdad bíblica de la cosmovisión bíblica que se opone a esa mentira que el mundo me está dando. ¿Qué puedo hacer como persona? La siguiente y la última pregunta, ¿qué puedo hacer como persona? ¿Qué puedo hacer como miembro de la iglesia? ¿Qué puede hacer la iglesia para rechazar esa mentira que está circulando dentro de mi cultura? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la mentira que se está dando. Y luego va a seleccionar una mentira que esté abarcando toda la cultura, toda su país. Por ejemplo, hay una mentira en el mundo de la cual hemos estado hablando, que es el hombre es el proceso, es un proceso evolutivo, que es el proceso de la evolución. Eso lo dijo, recordémoslo, Charles Darwin. Esas mentiras que influyen en la mayoría de las sociedades, más que nada, bueno, aquí se da en Latinoamérica, pero creo que los países donde está más fuerte esa cosmovisión es en Estados Unidos y Europa. Otra de las mentiras que se da dentro de las sociedades es que la mujer es considerada con menos valor que el hombre. Se le llama machismo. De hecho, la sociedad cristiana, en nuestra esfera cristiana, hay muchos hermanos que nuestras escuelas les llaman misóginos. Que estos varones, en el transcurso de mi caminar con el Señor en este trabajo misionero, yo he tenido bastantes choques, podría decirse, con ese tipo de pensamiento machista, misógino, de algunos hermanos o líderes o pastores. En una congregación, en una vez me dijo un hermano, yo no permitiría ni que tú ni que ninguna mujer llegara a mi congregación a predicar. Y mi respuesta para ese hermano fue, le digo, está bien, hermano, si usted alguna vez me invitara, yo no necesito llegar a lo que llama usted el lugar santísimo. Si es posible dirigirme a él, pues afuera de la congregación, no importa de dónde sea. Lo importante es abarcar el reino de Dios y aclarar algunas mentiras que hay. Entonces, en otra ocasión, estábamos con varios pastores, líderes, y ellos estaban pidiendo libros que la dirección general estaba utilizando en esa época. Entonces yo tenía toda la colección, tenía los discos, tenía folletos, tenía todo el material. Entonces, y yo le dije a un pastor con el cual estábamos platicando, le digo, hermano, yo tengo ese material. Me quedó viendo, se dio la vuelta y se puso a platicar con otros pastores. Y bueno, eso es por qué esto ha permeado dentro de nuestra iglesia. Y recuerdo que a una hermana muy querida dentro de la Iglesia de Dios a nivel nacional aquí en México, estaba dando una predicación, me parece, y tuvo problemas con los pastores que le empezaron a decir que ella no debería hacer eso, la mujer, y el punto es que salió llorando. Eso ya tiene varios. Ahorita en la actualidad la invitan a muchos lados. Esa cosmovisión ha estado saliendo de nuestras congregaciones, gracias a Dios, aquí en México.
Digo gracias a Dios porque es una mentira de Satanás. En otra ocasión, con esa mentira que ha permeado nuestras culturas, nuestra sociedad, incluso nuestras iglesias, en una ocasión yo fui había un evento donde venían hermanos de Estados Unidos y un evento de salud entre los indígenas y yo fui a apoyar un pastor que era el sobrevedor de aquí, hizo unas cosas muy terribles, el punto de que la verdad yo sí lloré. Su esposa se acercó a mí y me dice, por favor, perdona a mi esposa, a mi esposo, y ella estaba llorando y me dice, perdona a mi esposo. Y es duro es duro de vivirlo, pero se entiende porque es parte de nuestra cultura. Es doloroso, pero es parte de la cultura. Hubo un hermano de Estados Unidos que venía de Estados Unidos, un médico, y me dice, Ruth, dice, ánimo, dice, ánimo, ánimo. Y él empezó a dar ánimo y habló mucho conmigo y me dejó una bendición. Dios se manifestó con él, se manifestó a través de él y fui sanado. Bueno, entonces es una mentira que ha permeado no solo la iglesia y está en todas nuestras culturas a nivel mundial, se podría decir. Otra de las mentiras, otro ejemplo de mentiras que hay es el dualismo griego, que ya lo habíamos visto bastante. Es tanto que se ha metido dentro de nuestras iglesias y vemos ahora lo secular y lo sagrado como algo dividido. Eso es una mentira del enemigo. Otro, por ejemplo, aquí en México se celebra, ahora se está celebrando y se va a celebrar dos fiestas. Una que es el Día de los Muertos, así se le llama. Hasta salió en Disney una película que se llama Coco. Coco son caricaturas, dibujos animados que reflejan la cultura de México. Entonces, esa es una mentira de Satanás, es una fiesta para los muertos donde vienen los muertos a comer y bueno, esa película Coco es muy explícita para exponer esa mentira. Otra de las mentiras que Satanás ha utilizado y hasta todo el mundo es la adopción del Halloween. Halloween es europeo, nació entre los druidas no recuerdo qué país. Entonces, esos son ejemplos de mentiras que han estado en nuestras sociedades, ¿sí? Entonces, si ustedes eligen una mentira, cualquier mentira que vean que está afectando su sociedad, y la comunidad eclesial, entonces elijan esa mentira y en base a eso respondan todas las preguntas. Porque esas mentiras son destructivas para nuestro entorno cristiano. No sé qué pregunta es esta ¿cómo se transmite la mentira? Ejemplificada con el tronco. Ya viene ya elegimos una mentira, ya identificamos una mentira, ahora viene el punto de analizar esa mentira, cómo se transmite, cómo se refuerza, cómo va de generación en generación. Tomando la mentira de que los hombres son superiores a las mujeres, por ejemplo, hay un refrán aquí en México que, bueno, no es un refrán, sino que es, por ejemplo, ha afectado tanto que si una mujer va conduciendo un auto y hay algún percance, los conductores varones tienen la costumbre de decir, mujer tenía que ser. O pasa algo, o va muy lento la señora, mujer tenía que ser. O sea, es una mentira de Satanás.
Y esa mentira se transmitiendo de generación en generación. Ahora la pregunta sería, ¿cómo es reforzada esa mentira? Porque lo que se oye, se repite. Hay otra mentira, volviendo a la evolución de Estados Unidos, a la teoría de Carlos Darwin, esa está siendo reforzada por las escuelas y está siendo reforzada por la ley. Ajá, y aquí hay unos ejemplos. ¿Cómo se refuerzan? Si son mediante los medios de comunicación, si es a través del sistema de educación, si son por refranes, por chistes, a través de la música, de la televisión, del entretenimiento, de las leyes. Hay un refrán en Asia que dice, ¿en qué se parecen las mujeres al pescado seco? Que una vez golpeado el pescado, una vez golpeado, son mejores. Así se van las historias, digo, las mentiras de Satanás, y van formando nuestros valores como cosmovisión, como cultura. Y luego la siguiente pregunta es, las ramas, las conductas que producen las mentiras, el comportamiento que están produciendo esas mentiras. Vuelvo al ejemplo pasado. ¿Qué conducta? Es que si el niño escucha que si su papá dice mujer tenía que ser, el niño repite mujer tenía que ser. Ese es un comportamiento de mentira. Hay otro ejemplo que podríamos tener, el trabajo. Hay un refrán que dice, el trabajo es un mal necesario. Esa es otra mentira satánica de Satanás, del mal, del enemigo. Y ¿cuál es el comportamiento? A veces hay muchos que el trabajo es solamente para ganar dinero. Van y están esperando la hora del trabajo, no están haciendo bien el trabajo, están confrontando a sus compañeros, peleándose con sus jefes y llegando a su casa con problemas, con dolores de cabeza. ¿Cómo actúa la gente? ¿Cómo se comporta la gente como resultado de esa mentira? Volvemos aquí a la mentira del Día de Muertos, del Halloween. ¿Cómo se comporta la gente? Es un gran fiestón cada año. Y yo recuerdo que, cuando estaba niña me gustaba mucho esa fiesta, porque había feria, habían dulces, habían panes, habían esto, había muchas cosas. Y, sobre las tumbas ponían manteles y iban a comer en el día, era una de comidas y se pasaban bebiendo toda la tarde, todo el día, toda la noche, bebidas. Y mientras mi padre predicaba, yo me iba a la fiesta. No sé cómo llegaba yo ahí, la verdad. Me escapaba con otros niñitos y jugábamos en el panteón, y eso era en el día, y ya antes de que se dieran cuenta, creo, no recuerdo muy bien, solamente me acuerdo de eso, regresábamos a casa. O sea, cómo se actúa la gente, cómo se comporta con el resultado de esa mentira. Ahora la otra pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias o el resultado o el impacto de esos comportamientos para individuos, para su familia, para su iglesia, para la sociedad, para su cultura? Volviendo a la mentira del Halloween y del Día de Muertos,
Hay muchos niños que tienen miedo a los espantos, a la muerte misma. ¿Qué ha resultado? Aquí en México se adora a la muerte. Es un santo la muerte, le llaman la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, ¿verdad? Pero le ponen manzanas y le ponen varias cosas a la muerte. Y tienen una adoración especial, o sea, y ese santo lo adoptan más los delincuentes. Ese comportamiento, ese impacto tiene eso. Y para individuos, para su familia, ¿qué impacto tendría? Para su iglesia, ¿qué impacto tendría? Para su sociedad, ¿qué impacto tendría? Para usted personalmente, ¿qué impacto tiene la mentira que ha escogido? ¿Cómo esa mentira le ha impactado? Y cómo el quebrantamiento ha impactado su vida, cómo al saber que es una mentira, cómo ha impactado su vida delante de Dios. Hay otra mentira, por ejemplo, ya lo hablábamos también, en Estados Unidos hay aproximadamente 6,000 abortos, o sea, ya lo estábamos hablando, si se defiende a los animales y se atenta contra la vida, cosa que es producto del naturalismo. Y ahora ya vamos al sistema de creencias. ¿De dónde viene esa mentira? ¿Cuáles son las raíces históricas? Si vamos otra vez a la evolución de Charles Darwin, ahorita acabamos de ver que el aborto es una de las consecuencias de la evolución. No se le tiene valor a la vida. O sea, la vida es, si venimos del mono, no venimos de Dios, entonces la vida no tiene el valor que realmente tiene en la cosmovisión, dentro de la cosmovisión bíblica. Por ejemplo, este ejemplo pues toma al hombre que es evolutivo, que evoluciona sin ningún propósito. Y eso pues lo fundamentó este señor Carlos Darwin en su libro El origen de las especies. Y así se propagan las ideas por medio de, lo recordemos, los intelectuales, los trovadores, los profesionales, la vida cotidiana. Al menos espero que esta pequeña explicación pueda pueda disolver algunas dudas que tenga. Y otra de las preguntas es, ¿cuál es la verdad que contrarresta la mentira? En este tiempo utilice la Biblia para respaldar todas sus respuestas. Volvemos a otro ejemplo. El hombre es superior a la mujer. Su respuesta podría ser, los hombres y mujeres son iguales en dignidad, iguales en valor, porque ambos fueron creados a la imagen de Dios, como lo dice el Génesis. Así toca investigar la Biblia y respaldar la verdad bíblica que está contrarrestando la mentira de Satanás. Y tómese ahorita, tómese un tiempo para respaldar la verdad de Dios. Susténtelo con la Biblia. Y creo que es la última pregunta, no estoy segura. ¿Qué puedo hacer para contrarrestar esa mentira? Aquí en este tiempo, desde ahorita, empiecen a orar unos por otros. Ore por su equipo, ore para usted y ore para todos los hermanos que están dentro de esta escuela ahora. Y que el Señor los guíe, que su espíritu los oriente
y que tengan ustedes un amplio conocimiento de su cosmovisión, de la cosmovisión que tiene su cultura, en contra de la cultura de Dios, de la cosmovisión bíblica. El punto, hermanos, de este ejercicio, esta tarea los va a llevar al entendimiento de discipular a las naciones. Los va a llevar a pensar de una manera más crítica. Y entender y tener un conocimiento tal vez de las necesidades de su cultura y poder discipular a las naciones. ¿Alguna pregunta ahorita? Hermana, le agradezco, pues por mi parte entendí muy bien lo que su merced quiere de nosotros con relación a la tarea. Le agradezco mucho. Gracias, hermana Clara. Bueno, si no hay dudas, entonces pasamos a la clase. Esta clase habla del reino inconmovible de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Muchas veces lo hemos leído, estudiado, nos han predicado sobre el reino de Dios. ¿Cuándo llega el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? ¿De qué se trata del reino de Dios? Para usar o para hacer real ese reino de Dios en nuestras vidas, a veces batallamos un poco. ¿Por qué? Por nuestra cosmovisión bíblica, por la cosmovisión que nos movemos, porque ya no es una cosmovisión pura, sino es mezclada con una cosmovisión que Satanás ha puesto dentro de nuestras culturas. En una ocasión, un misionero estaba ministrando entre los jóvenes de Filipinas, pero estos jóvenes ya oyendo la palabra de Dios estaban pensando unirse a un grupo radical, comunista y maoísta. El maoísmo vino de un chino, no recuerdo cómo se llama el nombre del chino. Y allá en las montañas de Filipinas se reunían algunos grupos maoístas. Entonces estos chicos querían unirse a esos grupos radicales. Y entonces el misionero supo y le preguntó al líder, le dice que ¿por qué? ¿Por qué iban a unirse con ellos? ¿Qué hallaban ellos en el maoísmo que el cristianismo no podía darle? Entonces el líder se quedó cabizbajo pensando y le da una respuesta y le dice, el maoísmo nos da 4 cosas. Nos da una visión unificada de la vida del mundo, la realidad y la historia. 1. Nos da una meta definida por la cual trabajar y vivir, incluso morir. Nos da un llamado a unirnos en una fraternidad común, nos da un sentido de compromiso, una misión de compartir la esperanza. Y la religión cristiana, con toda la belleza que tiene, no nos ha dado la oportunidad, no nos ha proporcionado una visión tan grande como nos la da el maoísmo. El misionero se puso triste, le dolió porque él no había hecho un impacto dentro de esos cristianos, dentro de esos jóvenes.
el cristianismo no había impactado la vida de esos jóvenes. Nosotros nos preguntemos ahora, ¿por qué el misionero con todo el amor del mundo para las naciones no impactó la vida de esos jóvenes? Dice Proverbios 29:8 que donde no hay visión, el pueblo perece. La iglesia ha perdido la visión bíblica del reino de Dios, la cosmovisión del reino de Dios. Dijo Stanley Jones que esta era la enfermedad de nuestra era. Y siendo que el reino de Dios es la visión más grande que el mundo puede tener, la visión más grande que el mundo puede conocer. Es la visión que Jesús encomendó a sus discípulos. Es la visión que provee la llave para entender todo el mundo. La Biblia nos habla del cumplimiento completo de las intenciones de Dios. Esas intenciones que Dios tiene para su creación. Una visión que nos debe dar un sentido de vivir, un sentido de compromiso, de trabajo, incluso de morir, así como le decían estos jóvenes. La visión cristiana es el cumplimiento de Dios para toda su creación. En la Biblia, hermanos, encontramos que el reino de los cielos aparece escrita más de 90 veces en los 4 evangelios. Y la palabra iglesia aparece 4 veces. El reino de los cielos aparece más de 90 veces. En Lucas 4:43 nos habla de cómo Jesús vivió y murió para transmitir el mensaje de salvación. Así que hermanos, ese debe de ser el motivo por el cual nosotros vivamos e incluso muramos. Transmitir el mensaje de salvación. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque el concepto de reino entre nosotros a veces es un poco claro. Yo no sé cómo está ese concepto entre ustedes, el concepto de reino. Vamos ahorita a tratar de analizar qué es el reino, aunque todo esto que estamos recordando, todo lo que ya sabemos. Recordemos que todo reino tiene un rey. Un rey gobierna sobre sus súbditos, pero ese reino tiene leyes, ordenanzas con las cuales el rey gobierna. En ese reino tiene un territorio geográfico, es una región sobre la cual el rey domina. ¿Y cómo se aplican estos elementos al reino de Dios? Estos 4 elementos al reino de Dios, ¿cómo se van a aplicar? En el reino de Dios hay una autoridad que gobierna. Jesús es el rey. Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les dijo otra vez, toda potestad, como le decía un pastor a sus discípulos, a los que le seguían. Dice, les decía, ¿qué significa todo? Y todos contestaban, pues todo. Entonces, él tiene toda la autoridad, porque a él le fue dada toda potestad. Pero en este tiempo, Jesús, nuestro Señor, no es Señor de todo en nuestras iglesias, en nuestra vida, en la cosmovisión. Jesús solo se limita a un ámbito, que es el ámbito espiritual.
Y dividimos a otro ámbito que es el ámbito secular. Si Dios no es el Señor de todas las manos, debe haber alguna otra autoridad en nuestra vida, alguien que está gobernando esas esferas. Nos preguntemos, ¿quién será que gobierna esas esferas? Si estamos viviendo en una mente dualista, en una mente dividida, en el ámbito espiritual y en el ámbito secular. Si el Señor no es el Señor de todo. Si nosotros no proclamamos a Jesús en todas las áreas de nuestra vida y no tenemos una cosmovisión bíblica, si no actuamos como si Jesús fuera el rey de nuestra vida, si no reconocemos el señorío de Jesús en nuestra vida, entonces no vamos a vivir como lo que hemos estado hablando, coram Deo, que es vivir ante el rostro de Dios, ante el rostro del Dios viviente. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida coram Deo, ya no estando divididos entre lo secular y lo espiritual, sino dejar que Dios gobierne en todas las áreas de nuestra vida. Así estaremos en el reino de Dios y Él será la autoridad y tendrá un absoluto señorío en nuestras vidas. Esa es una parte del reino de Dios. La otra parte son los súbditos a los que gobierna el rey. En Hebreos 2:8 dice, todo sujetaste bajo sus pies, porque cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos las cosas que le sean sujetas. Dice, por lo cual Dios también le ató a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua le confiese que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Dios Padre. Entonces todos los súbditos debemos estar sujetos abajo los pies de Cristo, porque así lo dijo el Padre Celestial. Toda rodilla debe adorar a Dios. Y nosotros tenemos la bendita tarea de llevar el Evangelio para que toda rodilla se doble delante de los pies de Cristo y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Nuestras vidas deben de ser para la gloria de Dios. Y el tercero, son las leyes del rey. ¿Cuáles son las leyes del rey? Las leyes morales, ya lo habíamos, las leyes morales y las leyes naturales. La ley moral, hablamos de los 10 mandamientos. También está el precepto que dio el Señor, la ley principal que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, este es el cumplimiento de la ley. Yo espero que estos 4 elementos que hemos estado viendo clarifiquen un poco más el entendimiento del reino de Dios. Pero hay reinos que están en conflicto. Dice la palabra que hoy en el no las cosas que estén bajo la sujeción de Jesús. No están todas las cosas sujetas a Jesús. Hay 2 cosas aquí que debemos entender. Dice la palabra de Dios en Juan 14:30-31, dice, no hablaré ya mucho con vosotros,
porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Dijo, levantaos, vámonos de aquí. Recordemos cuándo dijo eso el Señor. Él lo dijo en el Getsemaní. Hay dos reinos que siempre están en conflicto. Uno es el reino del príncipe falso, el cual es un mentiroso, y hay un rey verdadero. Aunque Jesucristo fue victorioso, es victorioso y será victorioso y lo demostró en el Calvario, aún el enemigo está presente y siempre va a estar en conflicto tratando de derrocar el reino verdadero. Entonces siempre hay ese conflicto de estos dos reinos y esta batalla es una batalla constante. ¿Por qué? Porque el Satán quiere ser adorado. Lo vemos, ya lo hemos visto varias veces en la música y en todo. Él ha construido bloques que habíamos estado viendo, un reino entre las naciones de la tierra. ¿Y quién le ha dado autoridad para que él tenga un reino? Nosotros, hermanos, porque no, nuestra cosmovisión, nuestros paradigmas no han sido rotos y no hemos analizado la cosmovisión bíblica, no hemos analizado la cosmovisión de la cultura y no conocemos ni hemos investigado la cosmovisión bíblica y no la hemos puesto a analizar en qué estamos cayendo. Este es el principio, hermanos, para que podamos ser evangelistas. Este es lo principal. Aquí vamos a arrancar para empezar a llevar el evangelio de salvación a las naciones de la tierra. Entender el reino de Dios. Es por eso que esta tarea es muy importante para que empecemos. Son las bases para que empecemos a armar el nido donde van a ser depositados los huevos y van a nacer avecitas. Esta es la preparación de su vida, de la vida de la iglesia, para que puedan ser discípulos y testimonio a las naciones de la tierra, a los que están cerca de usted. Por eso es importante que conozcamos nuestras culturas. Satanás fue arrojado por Dios. Y dejó, ¿por qué? ¿Por qué fue arrojado? Porque dejó que el orgullo lo dominara. El orgullo lo dominara. Entonces se rebeló contra la voluntad de Dios, se rebeló contra Dios y él fue arrojado de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, ya está armando su plan para destruir lo creado por Dios y se encargó de hacerlos caer en transgresión. Por causa del Satán vivimos en constante conflicto. Recordemos cómo él le dijo una mentira a Eva. Eva le creyó la mentira. Y esta mentira es una de las básicas que usa el enemigo. Le dijo a Eva, no coman. Es verdad que Dios ha dicho que no coman de estos árboles del jardín. Y entonces la mujer le contesta, sí, así nos dijo Dios. Le responde el Satán, la serpiente antigua, y le dice a la mujer, no moriréis. Dice en Génesis 3, 4, 5, dice,
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta mentira es una mentira que Satanás mismo, él la ha creado y se la cree. ¿Por qué? Porque él quiere ser adorado. Y esta mentira es la mentira que ha dicho a toda la historia de la humanidad. Y el resultado es yo. Todos los gobiernos, las naciones, todos los poderosos, incluso nosotros decimos yo, el yo que tiene un imperio, el yo que tiene la autoridad de. Y Satanás dice, cierto, tú tienes la autoridad, tú puedes ser el rey de que gobierna tu vida, tú puedes ser autónomo. Nadie tiene que tomar el control de tu vida. Tú puedes tener el control de todo y es más, puedes tener el control de los que están a tu lado. Y hay naciones que están y viven inmersas en esa mentira. Incluso nosotros vivimos en esa mentira. ¿Por qué? Porque la cultura ha permeado nuestra cosmovisión, que debe de ser una cosmovisión bíblica. Y nosotros decimos, ok, no, y se ve mucho en la actualidad, no queremos ser gobernados, somos ingobernables. Nuestros países son ingobernables, nuestros hijos son ingobernables, nosotros somos ingobernables. Nosotros no queremos ser mandados por nadie. Lo miramos entre los esposos. No quieren dar su brazo a torcer y quieren ganar. Yo quiero ganar a mi esposo, yo quiero ganar a mi esposa, yo tengo la autoridad, yo no, y dice la otra, yo no debo sujetarme, yo soy una persona con valores, tengo valores, entonces no me tiene por qué subajar. Por eso hay muchos problemas en la familia, los esposos viven en guerra constante, lo miramos en el mundo, peleando a ver quién tiene la autoridad. Los hijos, por lo tanto, son hijos ingobernables, no quieren la autoridad paterna. ¿Dónde somos sumisos? Y somos sumisos a regañadientes en el trabajo. Ahí sí nos sujetamos, pero a regañadientes. No estamos de acuerdo con que alguien sea superior a nosotros. Queremos tener nuestros propios negocios porque no queremos estar bajo el dominio de alguien. Por eso no la vivimos criticando y chismorreando de los jefes. Así Satanás introdujo la mentira en el jardín del Edén. Y con esa mentira se produjo la gran caída de la humanidad. Y esa fue una gran catástrofe para el mundo, donde Eva aceptó creer en esa mentira de Satanás. Pero hay una noticia, hermanos, y esa noticia es que Dios no dejó al hombre, no abandonó al hombre en la condición caída que había dejado Satanás al hombre. Entonces Dios empezó ahí su gran misión, la gran misión de restaurar a la humanidad caída, de restaurar a su reino de justicia, restaurarlo y salvarlo de las manos del enemigo. Empezó un trabajo de transformación global. Él empezó su trabajo de purificación del mal, el mundo de la cruz. Jesús vino para proclamar la buena nueva. Eso lo vemos en Colosenses 1:19-20. Por cuanto agradó al Padre que Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Dios ha venido a reconciliar al mundo
y ha venido a este mundo de mentiras y de engaños dominado por el príncipe de este mundo, por Satanás. Dice Juan 1:3-8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si nosotros nos vamos con la cultura, absorbiendo la cultura y obedeciendo esas leyes, entonces, ¿hijos de quién seremos? ¿De quién, en qué reino estaremos pisando? Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios a toda lágrima de los ojos de ellos. Dice, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios está creando un nuevo orden. No el nuevo orden que se está sabiendo ahora, que se llama el nuevo orden mundial, donde van a cambiar muchas cosas en nuestra actualidad. No, estoy hablando de el orden, el nuevo orden que Dios estableció por Jesús, haciendo todas las cosas nuevas. Quizá alguno de nosotros piense, bueno, pues ese nuevo orden que Jesucristo vino a establecer no tiene nada que ver con nosotros, lo que está pasando en estos días. Ese orden se va a establecer cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Pero no, hermanos, ese nuevo orden está pasando hoy, está aquí, está ahora, lo estamos viviendo. Y ese orden alcanzará su plenitud completamente cuando Jesucristo regrese. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? El punto es que en este tiempo hasta que Jesús venga. Hermanos, tenemos 5 minutos y volvemos.